Hoy nos vamos a meter de lleno en un capítulo que es casi como el piloto de una serie. Se llama Alma 1 y arranca con todo. Con todo, sí. Apenas se establece un nuevo sistema de gobierno para el pueblo nefita, la era de los jueces, y ya tienes una crisis interna que amenaza con reventarlo todo. Y eso es lo más interesante, que la amenaza no es un ejército enemigo. No para nada. Es una guerra de ideas, una batalla por el alma de la gente. El primer gran reto es una crisis de conciencia. Y todo gira en torno a una figura muy particular. Exacto. Es la historia del choque entre dos hombres. Alma, que es el nuevo juez supremo y también sumo sacerdote, y un predicador, un hombre llamado Nehor, que es increíblemente carismático. Y al analizar ese conflicto vemos tantas cosas. Vemos la diferencia entre la autoridad real y la fabricada, esa línea delgadísima entre la libertad de creer y el caos social, y sobre todo algo que va a ser un tema recurrente, cómo la prosperidad puede ser un veneno. Totalmente. Es que este capítulo es casi un manual de instrucciones de lo que viene después. El orgullo, la ambición, la violencia que se justifica con la fe. Todo eso que vemos aquí no desaparece. Solo se vuelve más y más complejo. Exacto. Bueno, pues vamos a desglosarlo. Y creo que hay que empezar por el hombre que enciende la mecha, Nehor. El relato lo presenta como alguien que aparece de repente y empieza a predicar algo totalmente nuevo. Y la gente, pues, encantada. ¿Y cómo no? O sea, a ver, el mensaje de Nehor es básicamente una teología de la comodidad. Comodidad absoluta. Imagínate que llega alguien y te dice, no te preocupes, hagas lo que hagas, al final todos nos salvamos. ¡Claro! Elimina la responsabilidad, el arrepentimiento, el esfuerzo. De un plumazo. Es un pase libre espiritual. Pero no se queda ahí, porque además introduce otra idea que es muy conveniente para él. ¿Así? Dice que los líderes religiosos, los sacerdotes, deben ser populares y que el pueblo los debe mantener económicamente. Básicamente está convirtiendo la religión en una profesión bien pagada. Y ese es el punto clave. No es solo una doctrina, digamos, perezosa. Es un modelo de negocio. Es un sistema perfecto. Claro, él te ofrece una religión sin exigencias y a cambio pide estatus y pide riqueza. Es un intercambio comercial pero disfrazado de teología. Y yo me pregunto por qué caló tan hondo y tan rápido. ¿La gente estaba cansada de lo anterior o simplemente era más fácil creer esto? Yo creo que es una mezcla. Una teología que te dice, ya eres suficiente, no tienes que cambiar, es increíblemente seductora. Claro, elimina la fricción. La gente no sigue a Nehor solo por sus ideas, sino por cómo esas ideas los hacen sentir. Validados, libres de culpa. Pero el problema de fondo es que no los está liberando. Los está haciendo dependientes de él. Está construyendo un culto a su personalidad, no una comunidad de fe. Justo. Y un sistema así, basado en el carisma y el dinero, pues no aguanta muy bien las críticas, ¿no? Para nada. Y el relato muestra que estas ideas no tardan en pasar de las palabras a, bueno, en este caso a las espadas. Exactamente. Las ideas que no se sostienen con la razón, a menudo intentan sostenerse con la fuerza. Y aquí la historia da un giro muy oscuro. Nehor se encuentra con un hombre llamado Gedeón. Y es clave entender quién era él, no era un cualquiera. No, para nada. El texto se encarga de recordárnoslo. Es el mismo Gedeón que se enfrentó al tirano rey Noé, que ayudó a liberar al pueblo del Imji. Era un héroe, un pilar moral. Su presencia en la historia es muy deliberada. Esto no es un simple debate en la plaza. Es la nueva ola populista de Nehor chocando de frente contra la vieja guardia, contra la integridad probada que representa Gedeón. La secuencia es muy reveladora. Gedeón no lo confronta con palabras. Usa la lógica, las escrituras, y la reacción de Nehor lo dice todo. Se quiebra. Totalmente. Al verse acorralado sin argumentos, no debate. Es que su posición no se basa en la verdad, sino en el ego. Y cuando desafías el ego de esa manera, la reacción es primitiva. La violencia es el lenguaje de quien se ha quedado sin palabras. Sí, es el colapso total del argumento. El relato dice que, enfurecido, saca su espada y mata a Gedeón, a un anciano. Un acto de una brutalidad terrible, pero que es la consecuencia lógica de su filosofía.
Si tu máxima es tu propio beneficio, la vida de otros es solo un obstáculo. Y este asesinato es un momento crítico para la nación. Es el primer homicidio por motivos religiosos bajo el nuevo sistema. El sistema judicial de Alma, que lleva días funcionando, se enfrenta a su primera gran prueba. Y no es un caso fácil. Es un crimen que comete un líder popular con una doctrina que muchos apoyan. La presión debió ser enorme. ¿Cómo juzgas a alguien por un acto que nace de una creencia, que está ganando adeptos? Exacto. Aquí vemos ese patrón. Las ideologías que buscan poder sin rendir cuentas siempre terminan en violencia. Cuando los argumentos fallan, la espada se convierte en el argumento final. La reacción del pueblo es inmediata. Lo capturan y lo llevan ante Alma. Y aquí es donde el doble rol de Alma es crucial. Él es el líder religioso, pero también es el juez supremo. Todo el peso del nuevo gobierno cae sobre sus hombres en ese momento. Tiene que juzgar un crimen que es, a la vez, teológico y civil. Y la integridad de la nación depende de que lo haga bien. Y la forma en que lo resuelve es de verdad brillante. El veredicto de Alma es el eje de todo el capítulo. Aquí es donde Alma hace algo increíblemente moderno. No ataca la herejía de Nehor. No convierte el juicio en un debate sobre si su doctrina es falsa. Ignora la teología por completo. La ignora y se centra solo en el acto. Que es una jugada maestra. Porque si lo hubiera condenado por sus creencias, sentaría un precedente terrible de persecución. Precisamente. Lo que hace Alma es crear un cortafuegos entre la libertad de creencia y la seguridad pública. Él deja claro que a Nehor no se le condena por predicar. La creencia es libre. Exacto. La ley no te va a castigar por tener ideas, por muy equivocadas que parezcan. Pero, y aquí está el giro, la ley sí te va a castigar por tus acciones, y Nehor es condenado por asesinato. La idea no es el crimen es el crimen. Tan simple y tan profundo. Creer es libre, matar no. Y con eso, Alma logra algo fundamental. La justicia que aplica no es una venganza religiosa. Es el Estado protegiendo su principio más básico, el derecho a la vida. Traza una línea clarísima. Cree lo que quieras, pero en el momento en que tus acciones dañan a otro, has cruzado al territorio de la ley y serás responsable. Y es increíble que esta distinción la haga una sola persona que tiene ambos poderes, el religioso y el civil. Demuestra una claridad mental asombrosa. Supera la prueba. Y con creces. Establece que la ley está por encima de cualquier ideología. El final de Nehor es tajante. Lo ejecutan. Y el relato nos da un detalle fascinante. Antes de morir, confiesa. Admite que todo lo que enseñó era incorrecto. Parece un final cerrado, ¿no? El villano es castigado y ya está. Parecería que sí. El problema inmediato está resuelto. El asesino, juzgado y ejecutado. El sistema funcionó. Pero aquí es donde la cosa se pone más interesante, porque la muerte de Nehor no detiene su movimiento. Para nada. Sus ideas, esa mezcla de salvación fácil y elitismo, ya habían echado raíces. Y este es un fenómeno que vemos una y otra vez en la historia. Puedes matar a una persona, pero es infinitamente más difícil matar una idea. Sobre todo una idea que le dice a la gente lo que quiere oír. Exacto. La muerte de Nehor eliminó al líder, pero no a la ideología. El nehorismo, por llamarlo de alguna forma, sobrevivió. Y el texto lo conecta directamente con conflictos futuros. Esta filosofía, el orden de Nehor, se convierte en la semilla de movimientos violentísimos más adelante, como los amlicitas. La sombra de Nehor es muy, muy larga. Es una advertencia muy potente. Resolver el crimen no resolvió la causa del problema. La ideología de Nehor, que se basa en el orgullo, en la idea de que unos son mejores que otros y merecen poder, eso siga fermentando en la sociedad. Y fíjate que no solo de forma externa, el texto describe otro efecto secundario. Incluso dentro de la iglesia, después de la paz, la prosperidad empieza a generar sus propios monstruos. El orgullo se dispara. Exacto. Algunos miembros se enriquecen y empiezan a despreciar a los pobres, a vestirse con lujos, a crear divisiones. Es una ironía tremenda. Mientras Alma estaba ocupado estableciendo una justicia perfecta a nivel estatal, el mismo veneno del orgullo de Nehor se estaba infiltrando en su propia gente, de una forma más sutil, pero ahí estaba. Entonces, el problema no era solo Nehor. Él fue un síntoma de algo más profundo. Y con esto, el capítulo nos deja servido el gran ciclo que va a definir el resto del libro, ¿verdad? Ese es el gran patrón. Prosperidad que lleva al orgullo. El orgullo,
a la desigualdad y al conflicto. El conflicto al sufrimiento y, con suerte, a la humildad. Y el ciclo vuelve a empezar. Alma 1 no es solo la historia de un criminal, es el prólogo de todas las luchas que vienen. Es increíble. Después de todo lo que analizamos, al final, el verdadero problema apenas empezaba. Si tuviéramos que resumir los puntos clave... Yo diría que el primero es ver a Nehor no solo como un falso profeta, sino como el arquetipo del líder que usa la fe para su propio beneficio. Una figura que resuena en cualquier época. Luego, la genialidad de Alma. Su principio de justicia que protege la libertad de creencia, pero es implacable con la violencia. Es una lección de civismo tremenda. Totalmente. La ley protege a las personas, no a las ideologías que las amenazan. Y por último, la lección más inquietante, que incluso cuando la justicia funciona a la perfección, las ideas que generan el conflicto pueden sobrevivir y mutar. Sí, el orgullo y la desigualdad, que nacen de la propia prosperidad, resultan ser enemigos internos tan o más peligrosos que cualquier amenaza externa. Y esto nos deja con una idea para reflexionar, ¿no? El relato muestra que, aunque apliques una justicia perfecta a un individuo, la ideología que lo motivó puede ser mucho más resistente y a la larga más peligrosa. Nehor fue ejecutado, pero el nehorismo casi destruye a la nación una generación después. Lo que plantea una pregunta que llega hasta hoy. ¿Cómo se combate una idea destructiva sin traicionar los mismos principios de libertad que intentas proteger? Exacto. Alma trazó una línea brillante al separar el acto de la creencia. Pero la historia que sigue demuestra que la batalla contra la idea misma apenas había comenzado.